Nosotros sabemos que aquí nuestros hermanos están, y aunque cada quien tiene su instrumento, pero todos tienen que estar en el mismo tono, porque si no, no sonaría bien que alguien esté en la, otro esté en do, o otro esté en re, y otro sonaría algo desagradable para el oído, ¿verdad? Pero cuando todos están en el mismo sonido, en ese mismo tono, pues se llega a una armonía, ¿verdad? Y la armonía es agradable al oído, es agradable la armonía. Entonces, de esa misma manera, si estamos nosotros desnivelados, si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que del fruto sale todos los 7 que habla la Escritura, ¿verdad? Y de ese fruto, hoy en esta mañana meditamos. Como tema, vamos a poner la salida a tu situación imposible. Aleluya. ¿Cómo es que yo salgo de mi situación imposible? ¿Cómo salimos de la situación imposible? Probablemente has creído que Dios puede sacarte. Probablemente has creído que Dios puede sacarte de su situación imposible. ¿Crees que Dios puede sacarte de donde tú estás, de donde tú te encuentras? ¿Crees que verdaderamente crees realmente que Dios puede sacarte de una situación imposible? Ese es el punto esta mañana. ¿Crees tú que Dios puede sacarte de una situación imposible? ¿Crees tú? Quizá puedes decir probablemente, como le sucedió a la vida del escritor de este Salmos que acabamos de leer. Probablemente él creó, el salmista no lo creía. De hecho, si nos damos cuenta a través de esta escritura, él luchó con sus propias fuerzas. Él luchó con su propio pensamiento. Él luchó con lo que estaba en sus manos, con sus propios esfuerzos. Y esos propios esfuerzos del ser humano le hace probar a él que él es insuficiente para sacarse a sí mismo de una situación imposible. El esfuerzo del ser humano no va a poder sacarlo, solo le va a probar que somos incapaces de salir por nosotros mismos de una situación imposible. Y uno llega a entender al tal punto que uno gasta todo lo que tiene en las manos como seres humanos que somos. Y a través de la palabra del Señor nosotros vemos esta mañana que el salmista David, él comprobó que con sus propios esfuerzos no pudo salir. Solo le hizo probar que era incapaz y que es incapaz de salir de una situación imposible. Probablemente usted esta mañana está en una situación imposible. Probablemente está luchando en sus propios esfuerzos, en sus propias fuerzas. Y eso solo comprueba que somos incapaces de salir de eso. Por eso en esta mañana, salida a tu situación imposible. Salida a una situación imposible. Por eso cuando el salmista comprobaba que nada le funcionaba, Dios actuó divinamente a favor de él. Divinamente intervino. Fue una intervención divina. Fue una intervención de Dios. En medio de todo ese caos, Dios intervino. Dios interviene
Cuando tú y yo le pedimos solo a Dios y a nadie más que actúe a favor de nosotros, y encontraremos el camino de una salida de algo imposible que pueda estar pasando en nuestra vida. Dios libera una situación imposible. Eso es absolutamente verdadero. Sí. Probablemente usted en su pensamiento esta mañana, pero ¿por qué no ha hecho conmigo? ¿Por qué estoy imposibilitado aún? Pero déjame decirte esta mañana, Dios libera de una situación imposible. Dios libera. Sí lo hace. Sí, Dios libera de una situación imposible. Y esta mañana, para entrar a este tema, dice la palabra del Señor, y de ahí nosotros entendiendo lo que Dios habla a través de su palabra, cómo nosotros vernos en la palabra de Dios. El salmista comienza diciendo, el versículo 2 del capítulo 40 de Salmos dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Solo estas dos palabras nos hace a nosotros, a ti y a mí, describir la situación que estaba pasando el salmista. La profundidad de lo imposible que estaba pasando. Solo este versículo a nosotros nos habla muchísimo, porque dice: y me hizo sacar del pozo. Todos conocemos que es un pozo. Todos conocemos que es una cisterna. Es algo que uno cava hondo hasta encontrar agua. Tiene profundidad, bien profundo. Y aunque hay sol arriba y abajo es oscuridad, porque está profundo. Por eso el salmista comienza con estas dos palabras, y esto describe la situación que estaba pasando. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Sé que no solo era un pozo, sino que en la profundidad de ese pozo había lodo cenagoso. Y cuanto más luchaba, no sé si alguno de nosotros habrá que dejar un lodo o algo así para que entienda. Si esto, entenderlo en el espíritu. Dice la Biblia que le hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Cuando más se movía, se sentía hundirse en medio de ese lodo cenagoso. Cuanto más se sentía, cuanto más se movía, más se cansaba en el profundo de ese pozo. Y cuando más se cansaba, más sentía imposible la situación. Cuando más se cansaba, más lo sentía difícil, más sentía cerrado todas las cosas. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Este resumen, estas dos palabras resumen lo horrible que era la situación de ese hombre. Horrible, era algo
Era algo, amado hermano, si nosotros meditamos en estas dos palabras, en el pozo, en el lodo cenagoso, eso era difícil. Eso era una condición horrible. Eso era lo peor. En el fondo de ese pozo, en el lodo cenagoso, cuando más luchaba ese hombre, cuando más luchaba por salir, más se hundía para abajo. Y eso lo desesperaba cada vez más. Eso lo desesperaba cada vez más. Pero si nosotros nos preguntamos y nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que le llevó al salmista a expresar o a experimentar de esta forma y con estas palabras? ¿Qué es lo que le llevó a expresar estas dos palabras que resumen toda su situación en ese momento? Lodo cenagoso, pozo de la desesperación. ¿Qué lo llevó? ¿Qué clase de experiencias llevó al salmista a expresar esto? ¿Qué clase de experiencias? Pudo haber sido una derrota militar. Él era un guerrero. Él siempre salía a pelear. Pudiese haber sido una derrota. Pudiese haber sido una oposición de la gente malvada en aquellos tiempos. Pudo ser una enfermedad. O pudo ser una situación imposible creada por el pecado moral. ¿Qué lo condujo? ¿Qué clase de experiencias? ¿Qué es lo que lo llevó a ese pozo, a ese lodo cenagoso? Que pudiese expresar, experimentar esta experiencia no grata, horrible. ¿Quién querrá estar en un pozo hondo, oscuridad y el lodo cenagoso? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a experimentar, a tener esa experiencia en la vida? Quizás, amado hermano, para que nosotros nos identificamos con él, quizás sería mejor no saberlo. ¿Qué lo llevó? Así cualquiera sea tu situación imposible, tú puedes identificarte esta mañana con esta palabra. Sería mejor no saber. Y así nos identificamos en la situación imposible que podemos estar pasando. Una experiencia, amado hermano, que lo hizo probar a él muchas cosas. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Pero en medio de esto, amado hermano, hay una palabra también que él declara igualmente en este mismo versículo. Y dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba a Dios por eso, hermanos. Alaba a Dios por la bendita intervención divina hacia el ser humano. Esa expresión, amado hermano, de una intervención repentina de Dios que penetra
en la más densa oscuridad, dificultad, situación adversa. Esa presencia de Dios que alumbra repentinamente en la más profundo y oscuro pozo. Repentinamente cambia y dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bendito Dios. Repentinamente una nueva vida se abrió en el salmista. Una vida nueva puede abrirse en ti hoy, en esta mañana. Algo nuevo puede comenzar en ti este día. Luego puso mis pies, dice, sobre peña y enderezó mis pasos. Hoy Dios puede enderezar tus pasos. Hoy Dios puede ponerte sobre peña, porque inmediatamente después del peligro que hubo acabado con su existencia, esa profundidad del pozo y del lodo cenagoso, si no hay una intervención divina, ese hubiera acabado con su vida. Si no hay una intervención divina hacia tu vida, esa situación puede acabar con tu vida, puede terminarte, puede matarte. Y es una intervención divina que de repentinamente cambia tu vida, endereza tus pasos, pone claridad, pone seguridad. Y eso solo lo hace el divino Dios eterno que está en los cielos y cuya presencia estamos en esta mañana, en este lugar. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero aquí hay algo bien importante, amado hermano, que nosotros en esta mañana debemos de llevarlo en nuestro corazón. Aquí hay algo bien importante, amado hermano. Cuando el salmista dice: y me hizo sacar de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo encontramos una experiencia igual, semejante a esta experiencia? ¿Cómo tú y cómo yo encuentro una experiencia semejante, igual a esto? La palabra clave está en el capítulo 1 y capítulo 40 y versículo 1. Dice la Biblia, y su Biblia también, mi Biblia, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. ¿Cuál es el secreto? ¿En dónde está el secreto de este cambio repentino? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuál es el secreto que dice y expresa y luego y inmediatamente me puso sobre peña y enderezó mis pasos? La clave es: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios
Dios puede colocarnos en una situación imposible que solo Él nos puede sacar. Nadie más, solo Él. ¿Qué es lo que necesitamos? Es la paciencia. ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? Es la falta de paciencia. Somos impacientes. Y la Biblia relata, yo quiero llevarles esta mañana al Salmos 37. Porque Dios, amado hermano, quiere que tú y yo seamos pacientes, que tengamos paciencia. Dice el capítulo 37, versículo 7, dice la Biblia: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cuál es lo opuesto de la paciencia? ¿Qué es lo que produce la impaciencia en la vida de un ser humano? La palabra del Señor nos declara esta mañana. ¿Qué es lo que llega en la vida de alguien que es impaciente? Número uno, dice la Biblia, se altera. Se altera. ¿Usted ha visto a alguien alterado? Nadie, ¿no se ha alterado una vez usted? Amén. Está ya, tengo caliente la sangre, dicen unos. No te alteres. Y el no alterarte, ¿qué es lo que produce no alterarnos? Es la paciencia. La falta de paciencia produce un alteramiento. No sé cuántos han estado en una sala de espera cuando alguien más está siendo operado en una cirugía. Ahí tú te compruebas tu paciencia. Ahí comienzas a quebrar, a tronar la mano. ¿Qué pasa? El doctor te dice media hora, ya pasaron 35 minutos. Ya comienzas a pensar en algo que no es cierto. Comienzas a pensar, peor si algo salió mal, peor si le cortaron más, peor si de repente ya no está reaccionando, peor, ¿qué está pasando? Y esa impaciencia te hace alterar, y la alteración no te va a quedar sentado. Alguien alterado no se va a quedar sentado. Está alterado, llega, se sienta, y como está alterado se levanta, toma, se queda y va ahí. No puede sentarse, está alterado. ¿Qué es lo que nos dice Dios en esta mañana a través de su palabra? Que lo opuesto de la paciencia es la alteración. Y lo peor, que nosotros ya como cristianos nos alteremos, que seamos impacientes. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldad. ¿Qué es lo que produce la impaciencia en nosotros? Número 2, produce la ira. Y alguien airado, hermanos, no lo pases rozando porque te va a dar. Cuando ya alguien está airado, está buscando a alguien que le mire en la cara para que le dé.
Ya está airado. Ya no va a escuchar a nadie. Y eso es lo que produce la impaciencia en nuestra vida. Por eso dice Dios: deja la ira y desecha el enojo. Déjalo, deséchalo, porque no te va a traer nada bueno. Porque vas a encontrar la muerte por ser impaciente. No te espera nada bueno si eres impaciente. Porque puedes haber esperado mucho tiempo y que te impacientes, te alteres, te llenes de ira y de enojo. Por unos minutos puedes perder lo que tanto tiempo has esperado por la falta de paciencia. Cuán importante es este fruto del Espíritu. Dice la Biblia: amor, paz, gozo y paciencia. La paciencia marca la diferencia. La impaciencia nos destruye. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Esperar en Jehová. Uno aplaude, uno se ríe, pero no es fácil. Amén, gloria a Dios. No es fácil. Es doloroso. Hay una alabanza que dice: esperar en Dios, sé que es difícil. Mi mente dice no lo vas a lograr, pero mi corazón dice que sí. Amén. Difícil. Difícil es esperar en Jehová. Paciencia. Pacientemente esperé en Jehová, dice la Biblia, y se inclinó a mí su oído y me respondió. Pacientemente. Por eso el capítulo 7 comienza: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Si somos impacientes, somos envidiosos, nos alteramos, nos airamos, nos enojamos, porque esperar no es fácil. Esperar no es fácil, pero es lo más sano. Tener la paciencia. La paciencia no en el hombre, sino en el Dios eterno que ha prometido llegar en esa situación, en ese imposible que puedas estar pasando. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El versículo 3 del capítulo 40 de Salmos dice: puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Bendito Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos de que no salga una alabanza nueva en nuestros labios? Decir: gracias Señor, me has salvado y aquí me tienes, Señor. Oh Dios, me has sacado de donde yo estaba y aquí estoy, Señor. Ese es un cántico nuevo. ¿Cuánto tiempo tenemos de poder repetir las mismas palabras? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, Dios, aquí estoy.
Ahora, por eso, amado hermano, nosotros podemos responder adecuadamente al favor de Dios, al actuar de Dios en nuestra vida, o podemos actuar erróneamente. Y eso, a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta de la actitud que debemos de tomar. Porque mucha gente, incluso muchos cristianos, cuando están en ese pozo de la desesperación, ese lodo cenagoso, claman, al nomás ver una luz, se olvidan de todo. Ya no hay cántico, ya no hay búsqueda, ya no hay entrega, ya no hay nada. La palabra de Dios dice: puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto hemos tenido un cántico nuevo para alabar al Señor? En ese momento el salmista escribió un cántico nuevo a Dios. Había muchos que había escrito, pero ese momento, otro que había hecho antes, no iba a expresar lo que en ese momento estaba sucediendo en su vida. Hubo una alabanza nueva en sus labios. Hubo algo diferente que hacía tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo en ese pozo, cuánto tiempo estuvo luchando en ese lodo cenagoso, cuántos meses, cuántos años estuvo luchando, porque para nosotros entender esa situación nos habla de un pozo muy hondo, muy oscuro y de lodo cenagoso, para entender la situación difícil que pasó. Usted se identifica con esta situación, con este pasar, con este imposible. Usted puede en esta mañana estar en la misma situación que estuvo el salmista. Cada uno de nosotros, si llega a ese pozo, llega a ese lodo, sabe por qué llegó. Quizá usted está en ese pozo, en ese lodo,